Yeah, I'm going to use el spotlight. ¿Se ve rojito? Sí, ya. Ok, perfecto. Entonces, bueno, Chapter 4, que es de especies, comunidades y ecosistemas. I think we're going to do Chapter 4 and Chapter 5, porque la verdad es que está fácil. Y ya después son los que da Chapter 6, que en realidad es fácil, pero es largo, y es lo que da pereza, pero son los sistemas del cuerpo. Ok, entonces vienen con algunas definiciones. La ecología, que es el estudio de las relaciones entre los organismos vivos y el medio ambiente. Las especies, que es cuando hay organismos que se pueden reproducir entre sí y que cuando se reproducen entre sí dan descendencia fértil. Aquí yo siempre doy el ejemplo de los burritos y los caballitos y las mulas y los mulos. Un burrito con otro burrito pueden tener burritos, ¿verdad? Un caballito con una yeguita pueden tener caballitos o yeguitas, ¿verdad? Pero cuando se mezcla un burrito o una burrita con un caballito o con una yeguita, nace algo que se llama el mulo o la mula, porque pueden nacer macho o hembra, pero resulta que el mulo o la mula no se puede casar con otro mulo o con otra mula y tener mulitos o mulitas. Entonces, la mula la mula nos comprueba que los caballos y los burros no son de la misma especie. Son similares, podrán ser de la misma familia, pero no son de la misma especie. O sea, son equinos, Eso pero tiene que ver con la cantidad de cromosomas, ¿verdad? hay varias cosas que tienen que ver, pero sí, definitivamente cromosomas. Tiene que haber una cantidad de cromosomas similares, eso sí, ¿verdad? Pero no exactamente idénticos, ¿verdad? Ok, imagínate, porque si no, habría un montón de nacimientos raros, ¿verdad? Así como que, qué sé yo, me imagino que un águila, por ejemplo, con un pato no se pueden reproducir y porque son especies diferentes, ¿verdad? Aunque uno dice, "Ey, son pájaros los dos". Ok, una población es cuando hay organismos de la misma especie que habitan en la zona al mismo tiempo. Eso es una población, o sea, un grupo de individuos de una especie, ¿verdad? Las relaciones tróficas son como cuál es la relación entre una especie y otra. Y hay relaciones de autotrofismo y ya no dije nada. Hay relaciones, Dios mío, hay niveles de nutrición autótrofa y heterótrofa, que no sé yo con la palabra relaciones, ¿verdad? Autótrofa es que produce su propio alimento, como el caso de las plantas, y heterótrofa es que tiene que consumirlo. Y dentro de los heterótrofos están los consumidores, que hay varios tipos de consumidores. Hay herbívoros, hay carnívoros, hay omnívoros, pero también están estos detritívoros y saprótrofos. Ay, qué bien. Parece como que estoy diciéndolo mal, pero es que es una palabra como rara, ¿verdad? Sí, claro. Este, los detritívoros, oh my God, son heterótrofos, se alimentan de materia orgánica, pero que no está viva. ¿Ok? Por medio de la digestión interna para absorber los productos. En cambio, los saprótrofos pueden estarse alimentando de materia orgánica, pero que no está viva, sino que pueden estar muertos. Y entonces sucede por medio de la digestión, que puede ser absorción, ¿verdad? En el caso de los saprótrofos, son como bacterias, hongos, ¿verdad? Y en los detritívoros, oh my gosh, los detritívoros son como, por ejemplo, qué sé yo, lombrices, gusanos, que comen cosas que están muertas, ¿verdad? Pero que se las están comiendo y por medio de la digestión hacen la absorción de productos. En cambio, los saprótrofos no es que se la comen, sino que de una vez la absorben. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ok. Los mixotróficos son organismos celulares que utilizan ambos métodos de nutrición. Puede ser que sean detritívoros o saprótrofos. Una comunidad es un grupo de poblaciones. Parcelas son como espacios físicos donde se encuentran organismos que están contabilizados.
El ecosistema es la relación entre aquella parte biótica y abiótica, o sea, lo vivo y lo muerto. Bueno, muerto no, lo que nunca tuvo vida, ¿ok? Un ecosistema es, ya leí, un ciclo de nutrientes es como por ejemplo el ciclo del carbono, el ciclo del azufre, el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Es cómo se mueven esos elementos o esos compuestos moleculares dentro de un ecosistema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por decirte algo, el agua que se evapora, que va a las nubes, que se condensa, que cae, etcétera, ¿verdad? Sí, se puede reciclar. Exactamente, exactamente. Ok, y un mesocosmos es como decir, hacen como decir una realidad, hacen un ecosistema en un lugar pequeñito y lo hacen de manera artificial. No sé si vos has ido a veces a alguna feria científica o algo por el estilo, donde tal vez dentro de una pecera simularon el ecosistema de una selva, el ecosistema de la Tierra, el ecosistema de, ¿verdad? Etcétera. Eso es un mesocosmos. Meso es como más o menos, cosmos como universo, entonces es como medio universo, ¿verdad? Pero a Como nivel, una maqueta. pues sí, exactamente, pero que sí funcione de verdad. O sea, ¿sabes qué es un mesocosmos? Mm, literalmente las peceras donde uno tiene los peces es un mesocosmos, porque tienen todo el ciclo de ecología activo y ellos no se mueren y ahí pueden vivir y toda la cosa, pero mentiras que el hábitat del pez es una pecera, ¿cierto? Es un río, es un lago, es el mar, ¿verdad? Etcétera, pero uno asemeja, como decir, el ecosistema que ellos tienen. Ok, la energía fluye en los ecosistemas y se convierte. La energía primero ingresa en el ecosistema por medio de los autótrofos que generan su propio alimento y después fluye por medio de los heterótrofos que comen a los autótrofos y finalmente los aprófitos que descomponen todo, ¿verdad? Y lo vuelven a traer a la tierra. Las cadenas tróficas son ese orden, digamos, que yo te voy diciendo, ponen T1, T2, T3, T4, T5, pueden haber T1000, ¿verdad? Pero en el nivel 1 están los productores, o sea, los autótrofos, en el T2, los consumidores primarios, o sea, digamos, un conejito que se come, o ¿cómo se llama? Una mariposita que se come una planta. En el secundario ya se encuentran los carnívoros, en el terciario ya se encuentran los omnívoros y en el quinto nivel los descomponedores. Y esto que dicen que los organismos necesitan ATP, siempre que digan ATP, eso va a significar energía. ¿Por qué ocupamos energía? Porque si no tenemos energía, no podemos producir los ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleicos, que son el ADN y el ARN, que son los ácidos nucleicos. Este, vamos a ver, ¿qué más? Ok, aquí algo importante es esto de la biomasa. La biomasa es el conjunto de los organismos que existen en el mundo que generan energía. Digamos, todas esas películas donde tienen seres humanos que los están como harvesting y que están utilizando el corazón de uno para calentar la tierra y todas esas cosas, la verdad, aunque son locos, no están locos porque nosotros tenemos, todos los seres vivos, tenemos energía biomásica que nuestro cuerpo la produce. Solo el hecho de que nosotros nos mantengamos calientes a nosotros mismos sin necesidad exterior, bueno, los seres humanos somos medio chapas y por eso tenemos que usar suéter, ¿verdad? Pero hay otros animales que de ahí, duermen en la jungla, duermen en el polo norte y lo único que tienen es su piel y sus plumas o su piel y su pelo, ¿verdad? Entonces tienen una energía biomásica alta. Ok, eso es algo muy interesante. El ciclo del carbono. De hecho, el ciclo del carbono y sus componentes se utiliza a nivel espacial para saber si en un planeta pudo haber o hay vida.
si hay alguno de los compuestos que son parte del ciclo del carbono. El carbono usualmente está en la atmósfera, está en el aire, ¿verdad? Y es atrapado por las plantas. Las plantas pueden ser terrestres, pueden ser acuáticas, o sea, hay plantas en todas partes. Si no hubiera plantas, no existiría literalmente el ciclo del carbono, porque los animales no tenemos capacidad para fijar el carbono. Entonces, cuando el carbono se absorbe, se fija en el entorno por medio de los autótrofos. ¿Ok? No solo eso es bueno porque se reduce la cantidad de dióxido de carbono y la contaminación, sino porque lo necesitamos para que ese carbono fijado sea utilizado por las arqueobacterias que se encuentran usualmente en la tierra y en el agua y produzcan metano. Por eso se dice metanogénesis, inicio del metano. Los planetas donde hay metano, los científicos indican que podría haber vida, porque el metano es, digamos, el primer componente que hubo al inicio de la vida, cuando las arqueobacterias convertían el dióxido de carbono en metano. ¿Ok? Sin embargo, obviamente el metano, aunque es un componente que indica que puede o hubo o hay vida, es pues tóxico obviamente para la atmósfera y produce el efecto invernadero. Ahora bien, el hecho de que haya metano es interesante porque el metano se puede mantener hasta 12 años en la atmósfera, pero después se oxida, es decir, después adquiere parte de átomos de oxígeno y entonces se convierte en otros componentes. La turba es algo súper interesante. La turba es un área del suelo que es sumamente rica y es generada por hongos y otros saprófitos. Cuando descomponen la materia que ha quedado sin vida, ¿verdad? Que ha muerto. Y estos saprófitos generan esa materia orgánica conocida como turba, que es aproximadamente el 3% de la superficie terrestre. Esa turba Pero es... que Ujú. es sumamente rica en qué? ¿Perdona? Que es sumamente, dijo que es sumamente rica, pero sumamente rica en qué? Muy buenísima pregunta. Bueno, principalmente en carbono, principalmente en carbono. Sin embargo, los hongos y los saprófitos también se conocen por fijar el nitrógeno, fijar el azufre, fijar, bueno, aparte del carbono, ¿verdad? En la tierra, de manera que las raíces de la planta también puedan absorber esos y otros nutrientes y micronutrientes, incluso como las sales. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, aquí ya. Básicamente ahí termina el ciclo del carbono. Sin embargo, aquí mencionan dos resultados distintos del carbono. Número uno, cuando hay altos calores y han habido cuerpos orgánicos que han muerto, cuando esos cuerpos orgánicos mueren, si hay altos calores, se puede generar los fósiles, los conocidos como fósiles, que la fosilización sucede cuando un cuerpo, en vez de descomponerse por los hongos y los aprófitos, se mantiene y cuando se ven altas temperaturas, ese cuerpo se convierte directamente en carbón, pero del duro, ¿verdad? Y, ¿cómo lo digo? Y toma un lugar en el espacio, de manera que genera impresiones como tipos sellos en algunas piedras, en árboles, etcétera, o se mantiene completamente y se fosiliza, que se fosiliza significa que adquiere depósitos minerales altos y entonces no se deteriora. Y así es como descubren, qué sé yo, el fósil de una hoja que queda como estampado en una piedra o de una concha en una piedra, ¿verdad? Sin embargo, otros tipos de fósiles que uno no lo piensa también son el petróleo y el gas, por eso se le llaman combustibles fósiles, porque son combustibles hechos de materia orgánica a altas temperaturas durante mucho tiempo, que llegaron a liquificarse
o gasificarse. Pero son compuestos hechos de carbono y generan mucha energía porque uno los puede quemar. La combustión es una forma de obtener energía a partir de los combustibles fósiles. ¿Por qué? Sí, porque genera calor. Y con el calor podemos generar otros tipos de energía, ¿verdad? Con el calor antes, por ejemplo, con el calor de la quema del carbono o la quema de leña, que lo que básicamente al quemar leña están quemando el carbono de la leña, permite el movimiento de maquinaria, bueno, en el caso de los carros, que los carros caminen, etcétera, ¿verdad? ¿Dónde más se encuentra uno carbono? En los corales y en los moluscos, en los exoesqueletos, que son como por ejemplo, como la capa externa que tienen las langostas, digamos, o los camarones, pero también las cucarachas, ¿verdad? Este, cuando se mueren, eso se llama carbonato cálcico, porque también tiene carbono y tiene oxígeno y tiene calcio. Y cuando se mueren, si se disuelve en condiciones ácidas, se convierte en roca caliza. Y esa roca caliza es una roca que es blanca, 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 de tipo sedimentario, y se utiliza para obtener la cal, que la cal se utiliza, qué sé yo, en la producción de cemento, de algunos colores, etcétera. Muy bien. ¿Cuáles son los gases invernadero? Los gases invernadero, bueno, aparte del metano que lo mencionaron allá arriba, el principal es el dióxido de carbono. En segundo lugar, el metano, ¿verdad? Tercer lugar, el óxido nitroso. Esos son los gases que componen los gases invernadero. ¿Por qué son gases invernadero? Porque generan una capa en el área superior de la atmósfera que impide que el calor que es generado por la Tierra al reflejar los rayos solares salga de la Tierra durante un periodo de tiempo. No duran para toda la vida. Y de hecho ha sido muy interesante que una de las consecuencias del aislamiento a nivel mundial es que los gases invernadero han bajado muchísimo su volumen. Entonces, técnicamente, la Tierra está más saludable. Y por eso es que hemos empezado a ver, incluso se han descubierto especies que se pensaban extintas, se han descubierto algunas, porque al disminuir la temperatura y la contaminación a nivel planeta, las condiciones de reproducción mejoran. Aquí dan como una información general acerca de la Tierra. La Tierra puede absorber luz eh, desde los 400 nanómetros de longitud de onda eh, y emite luz de hasta los 10.000 nanómetros. Sin embargo, bueno, que es parte de la luz visible, ¿verdad? La luz visible no tiene todas las longitudes de onda, ¿verdad? Las longitudes de onda, hay unas que son visibles, que son la luz de colores o la luz blanca, ¿verdad? Y hay otras que no son visibles, que son todas las demás. Entonces, ves que ahí está todo el espectro visible, los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos, esos son los que la Tierra absorbe y emite, pero no todos. Entonces, todos esos tienen algún tipo de calor. Y si existen esos gases en la atmósfera, ese calor puede ser que no salga de la Tierra y entonces, pues obviamente se calienta la atmósfera, ¿verdad? Ok, muy bien. Voy a quitarme el collar porque ya está que estoy cansada, muy grande. Ok, muy bien. Los gases invernaderos tienen una composición de aproximadamente un 30% que se absorbe antes de llegar a la superficie terrestre por otros organismos o, o organismos o, ¿cómo es que se dice? O factores abióticos. Del 70 al 75% de la radiación solar corta llega a la superficie y se convierte a calor, o sea, lo cual es un montón. Y del 70 al 85% de la radiación se vuelve a emitir, o sea, la refleja la Tierra como calentamiento global, si no logra salir, por supuesto, ¿verdad? Este,
Este señor que mencionan aquí, Milankovic, descubrió algo que se llama el ciclo de Milankovic, que son variaciones en la actividad de manchas solares. Y las manchas solares en realidad son como descargas de energía fuertes en el sol. Em, Cuando hay manchas solares o cuando hay tormentas solares, creo que le llaman así, estamos recibiendo usualmente, como quien dice, ondas de luz más potentes. Entonces generan más calor o genera que recibamos longitudes de onda mayores o menores, dependiendo del tipo de variación que exista, ¿verdad? Ok. Luego ya se vuelven otra vez como a meter en más definiciones, ¿verdad? Hablan de la fenología, que estudia las actividades estacionales de animales y plantas, y hablan de el impacto que ha tenido la industrialización en el cambio climático, cosa que pues en épocas Como pasadas, las fábricas. sí, las fábricas exactamente, las fábricas, los carros, ¿verdad? Todo lo que sea producción industrial en realidad es negativo, por supuesto, ¿verdad? Sin embargo, también yo veo que hoy en día, algo que aquí no se puso, es que hoy en día las industrias están tratando de ser carbono neutro, ¿verdad? Entonces se está tratando de revertir el daño que ya se le hizo antes al planeta. El asunto con los corales es que los corales no aguantan una concentración de dióxido de carbono alto. Entonces, al tener una concentración alta de dióxido de carbono, eso se convierte en carbonato, en iones de carbonato. Y si necesitan cierta cantidad, pero si tienen demasiada, entonces se acidifica y ellos necesitan tener un pH preciso, porque, qué sé yo, hay concentraciones de amonio que les afectan y así, ¿verdad? Esa es la más principal, pero concentraciones altas o bajas de dióxido de carbono, al igual que las plantas que necesitan dióxido de carbono, pero ni mucho ni muy poquito, pues obviamente esto les afecta y los corales son seres vivos, entonces pueden morir. Ok, aquí pasamos al capítulo 5, que es mi favorito de todos los temas, ¿verdad? Que es evolución. La evolución son los cambios que se dan a través del tiempo, que los podemos investigar. Una de las formas de investigarlo, que no es la única, son las pruebas fósiles, ¿verdad? Es ver un fósil, Oye, un segundito. sí. Un fósil es un organismo antiguo que ha quedado fosilizado por el tratamiento que te mencioné anteriormente, ¿verdad? Esos fósiles sirven para ser comparados y hay fósiles de muchísimos tipos, ¿verdad? Y hay fósiles de muchísimos organismos. Pero el hecho es que al tener un fósil yo puedo ver cómo era la vida antes, ¿ok? Y hay teorías de la evolución, por ejemplo, el gradualismo, que dice que la evolución ha sido por medio de cambios constantes y lentos durante mucho tiempo. El equilibrio puntuado, que dice que hay épocas de la historia de la Tierra en que durante un largo tiempo no suceden cambios y de repente hay una gran evolución. Por eso este equilibrio puntuado. Entonces, se evoluciona rápido, se mantiene. Evoluciona rápido, se mantiene, ¿verdad? Pero Eh, son como teorías, como que ninguna Son está teorías. comprobada. Sí, bueno, ninguna de esas está probada al 100%. Yo pienso, si me lo preguntas a mí, yo pienso que es una combinación de todo, ¿verdad? Yo creo que uno no se puede casar con una sola teoría. Si hay unas que tienen mucho más lógica y mucho más pruebas que otras, eso sí. Pero digamos, ellos hablan de equilibrio puntuado, por ejemplo, porque el ser humano ha tenido varios tipos de Homo sapiens, ¿verdad? Bueno, y antes de Homo sapiens, Homo algo, ¿verdad? El Homo erectus, por ejemplo. Este, ¿Por qué? Y esos seres humanos han vivido mucho tiempo y de repente, ¡plup!, algo cambia, ¿verdad? Entonces, eso dice la gente del equilibrio puntuado, que es como una prueba del equilibrio puntuado. El gradualismo, por ejemplo, te van a decir, bueno, ¿por qué un tiburón, por ejemplo, ha ido cambiando pero tan lentamente? Porque un tiburón se dice que es un fósil viviente, ¿verdad? Porque se mantiene muy similar a millones de años atrás. Luego, la radiación adaptativa es otra de las teorías o de las creencias, ¿verdad? Este, que dice, básicamente yo siempre pienso con radiación adaptativa, pienso en el brócoli y la coliflor
y esa otra que es como una coliflor, como de picos, como verde, ¿verdad? Ajá. Y es que la radiación adaptativa dice que de un solo organismo salen distintos organismos con diferentes características, diferentes nichos, pero similares. Y aquí yo pensaría, por ejemplo, en todos los pajaritos. ¡Wow! ¿Cómo pueden haber tantos pajaritos? Tantas hormigas. Bueno, yo sé que está mal decir a nivel de ser humano tantas especies, ¿verdad? Pero ciertamente somos bien diferentes, ¿verdad? Y todos tuvimos que partir de un solo ancestro. Entonces hemos sufrido radiación adaptativa, que es que de un solo organismo se generan muchos más muy similares. Em, Pruebas de la cría selectiva, esto es algo interesante y aquí tenemos mucho que ver los seres humanos, es que los seres humanos escogemos ciertas especies para criarlas y desarrollar razas domesticadas. Ejemplo claro es el gato doméstico, ¿verdad? Que el gato doméstico ha sido generado por nosotros o el perro también, porque el perro claramente al principio no era ¿cómo es que se llama? El canis, yo creo que se llama Canis domesticus, algo así, Ajá. porque es el perro de la casa, ¿verdad? Los perros no, Era como un lobo, ¿verdad? sí, exacto, y uno no está durmiendo y dice, ay, me va a atacar el perro y me va a matar, ¿verdad? No, y uno tampoco está asustado de que el gato lo va a matar a medianoche, y de ahí los gatos vienen de los felinos. Poco a poco fueron haciendo cría selectiva y entonces fueron disminuyendo el tamaño. Pero supuestamente un gato entre más grande, más salvaje. Y hay unos gatos que venden carísimos, by the way, que puede costar desde 1.500 hasta $50,000. Son el Savannah Cat, que entre Ajá. más caro y más grande es más salvaje. Entonces vos tenés básicamente un gato que parece ¿cómo es que se llama? Una chita, básicamente. O sea, los de 50.000. Ajá, es increíble. Vieras qué gato más chiva. Vamos a ver si espérate, a ver, te lo voy a enseñar. Yo siempre he querido tener uno, pero me da miedo. Y de hecho son ilegales en un montón de países porque son tan salvajes que te pueden matar. Es como, y en Estados Unidos son prohibidos en algunos estados, como por ejemplo creo que Nueva York los prohíbe. Savannah Cat. En Costa Rica, por cierto, he investigado y hay dos. Vamos a ver. Oh Son my God, son enormes. divinos, ve, hay chiquititos, ¿verdad? Y hay grandes. Déjame ver si sale uno grande aquí. Es que Wikipedia casi no sale, pongamos las imágenes. A ver, ahí Savannah, dice, ese gato es un cruce entre un gato doméstico y un gato cerval. ajá, vea esto. Vea esta doña, por ejemplo. O sea, muérase. Vea el tamaño. Vea, eso es tener un chita. ¿No es? Sí. Vea. It's amazing. Claro, it's beautiful. Y claro, te lo dan y es como super pedigrí y toda la cosa porque son carísimos, ¿verdad? Pero depende del tamaño, es qué tan originales, digamos, qué tan salvajes son. Míralos aquí, ¿ves? Le llaman generación F tal, F tal, F tal, F tal, ¿verdad? El house cat es de más o menos 9.5 inches. El Savannah cat, si es una F1 que es prácticamente salvaje, mide póngale casi el doble y puede pesar como 23 pounds. No, wow. Y si es un F2, es como ya menos puro, menos puro, menos puro. Ya después de la F4 ya es considerado un house cat. Pero bellísimos, ¿verdad? Sí. Yo siempre he querido tener uno, pero qué miedo esa cosa. Vamos a No, ver. muy peligroso, mejor no. ¿Qué? ¿Usted sabe que me coma? Ok. Aquí se ve el resumen de nuevo. No, ¿No se ve? Ok, suave, suave. Vamos a ver. New share. Aquí. Ok, how about now? tampoco. Ok, ok. Vamos a ver si lo logro. How about now? Ahí sí. Sí, ok. Bueno, muy bien. También está la selección artificial, que no necesariamente es escoger especies para criarlas,
pero sí es escoger ciertos organismos de ciertas especies y criarlos, o sea, criarlos como combinarlos, ¿verdad? Repetidamente para obtener cierto resultado. Que esta es la forma, la selección artificial, la forma en que hemos obtenido ciertas razas de perro, como por ejemplo los Pitbull y los American Staffords, que han sido como criados a propósito, porque las personas van eligiendo qué animal mezclar con qué animal, ¿ok? Vamos a ver. eh, la evolución convergente. Porque la selección artificial también es como Golden Doodle, Doodle, todas esas cosas. Yes, yes, absolutely, absolutely. Ok. Vamos a ver, entonces, ¿qué sigue acá? Ok, la evolución convergente es cuando hay organismos que tienen diferentes orígenes, pero que de casualidad han evolucionado similar, como por ejemplo los reptiles y las aves, ¿verdad? Que incluso en algún momento se decía que los reptiles provienen de las aves, ¿verdad? Y no es Sí. porque han evolucionado de una manera semejante. Ok. Después hay estructuras análogas y hay estructuras homólogas. ¿Ok? Las estructuras análogas es que son órganos similares que están en dos animales diferentes. Déjame pensar que, pero ojo, que sirven para cosas parecidas. En cambio, las homólogas son órganos diferentes, pero que sirven para cosas diferentes también, solo que están en el mismo origen. A mí siempre la que menos me cuesta de explicar es la de homólogas. Por ejemplo, las aletas en un delfín y los brazos en un ser humano. ¿Verdad? Uno dice, bueno, están en el mismo lugar, los dos son mamíferos, pero uno tiene aletas y uno tiene brazos. Y lo usan diferente porque en el delfín es para nadar, en el ser humano es para agarrar cosas. Esas son estructuras homólogas. Pero análogas, a ver, vamos a pensar, eh, por ejemplo, ok, ya se me ocurrió, los brazos de un murciélago y los brazos de un ser humano. O sea, son brazos, de fijo que son brazos. Lo que pasa es que el murciélago los O tiene. los de los monos. O eso, muy bien, o los de los monos, o sea, de fijo son brazos. Y nosotros, los seres humanos, no usamos los brazos para caminar, pero los monos sí, ¿verdad? Ok, después está la evolución divergente, que son organismos al revés, no que tuvieron diferentes orígenes, sino que tuvieron el mismo origen, pero terminaron siendo diferentes. Que yo diría que este es el caso de los seres humanos, ¿verdad? Porque se supone que tuvimos un solo ancestro, pero terminamos viéndonos todos diferentes, ¿verdad? Los órganos rudimentarios o vestigiales son estructuras como que nos quedaron y que no se sabe bien para qué sirven, como por ejemplo el apéndice y las cordales en los seres humanos. Este, en los perros, por ejemplo, hay algunos perros donde el dedo, el quinto dedo de las patas de adelante, y no se sabe para qué lo usan, ¿verdad? Que muy probablemente eso queda de cuando eran cazadores, ¿verdad? De hecho, si vos te fijas, un perro, creo que en las patas de atrás no tiene 5 dedos, tiene 4. Déjeme ver. A ver, Talia, préstame su dedito para ver cuántos dedos tiene. 1, 2, 3, ¿sí? En la pata de atrás no tienen 5, tienen 4, pero en la de adelante tienen 5. Para ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Tienen 4 hacia adelante y 5, uno como aquí arribilla adelante y atrás solo tienen estas. Entonces son como órganos vestigiales, estructuras vestigiales. Ok, la especiación son los cambios que han venido sucediendo gradualmente que terminan en hacer que se produzcan especies diferentes. De hecho, en Costa Rica tenemos una especie nueva a nivel mundial, que son los cocodrilos del río Tárcoles, que han permanecido aislados durante tanto tiempo que han logrado generar una especie distinta.
¿ok? Y los mecanismos de especiación, o sea, los medios por los cuales las especies se pueden formar, puede ser porque estén aislados geográficamente y no sé, como en el caso de tárcoles, y no se puedan combinar con otros, porque haya aislamiento temporal, por ejemplo, que hayan unos que vienen en unas estaciones o unos vienen en el día y los otros en la noche, y es que no se van a encontrar como en la misma fiesta, entonces no se van a enamorar. Aislamiento ecológico puede ser que haya, qué sé yo, un río de por medio, ¿verdad? O que unos vivan en el desierto y les vaya muy bien y otros vivan en la cima de la montaña, ¿verdad? Entonces nunca se va a encontrar tampoco para ir a la misma fiesta. Aislamiento mecánico, por ejemplo, un chihuahua y un gran danés nunca se van a poder combinar, salvo que uno haga cría selectiva o selección artificial, ¿verdad? Y aislamiento por comportamiento, porque el ritual de apareamiento sea distinto. Entonces, digamos que un ser humano, ay, todo zoófilo, nunca se va a parear con un mono porque el mono empieza a bailar rarísimo y uno sería como, ay, ¿qué le pasa? Ay, qué raro, ¿verdad? Bueno, lo mismo los pajaritos, ¿verdad? Hay unos pajaritos que empiezan a mover la cabeza, así, y así, ¿verdad? Y puede ser que haya otro pajarito que diga, ay, ¿quién es ese raro, ¿verdad? Entonces no se van a querer combinar. Las especies endémicas son especies características de una región que no existen en otras regiones, ¿verdad? Bueno, pueden existir en otras regiones, pero también no, que no es lo normal. Este, y esto que dice prueba a partir de patrones de variación es cuando buscan, por ejemplo, fósiles o buscan estructuras análogas o buscan incluso esqueletos o embriones, qué sé yo, donde ven a través de los años qué variaciones han ido teniendo sus cuerpos y así pueden decir si hubo una evolución convergente o divergente. La selección natural también es una teoría de la especiación inventada por Charles Darwin, que dice que existen adaptaciones que hacen que los organismos cambien y que esas adaptaciones, el motor de esa adaptación son las mutaciones. Y que si las mutaciones son productivas y ayudan, el organismo se adapta y puede tener descendencia. Pero si esas mutaciones no fueron productivas, y no lograron que avanzara, entonces el organismo se va a adaptar mal y va a haber una menor probabilidad de que se reproduzca. Sin embargo, dice que las mutaciones pueden suceder como parte de la evolución, como que de repente, no sé, un cromosoma tuyo cambia y ¡tarán! ¿Verdad? Cambie. Pero también puede suceder por la meiosis, que la meiosis haga que haya alguna mutación a la hora de la reproducción de los gametos. O también la recombinación de los cromosomas de macho y hembra a nivel de la reproducción sexual. Entonces, esa combinación, como puede haber tantos tipos de combinaciones, puede generar características distintas. Digamos, yo sé que si aquí hubiera una supervivencia y esto fuera un desierto, yo definitivamente me muero, porque por lo blanca seguro me quemaría, me daría un cáncer como a los 10 años de haber nacido y me muero y ya no tengo descendencia, ¿verdad? Este, pero, ¿me entendés? Y eso es por la combinación, porque igual en mi familia hay gente más morenita y gente más blanquita, o sea, no todos son machos así como yo. Y probablemente si estuviéramos en un ecosistema donde el sol fuera un determinante, probablemente yo sería de las que no se adapta y otros se adaptarían mejor. Y en eso consisten las adaptaciones, de que en las adaptaciones, si son buenas, uno sobrevive, si son malas, no. Y el que sobrevive, pues tiene más posibilidad de tener más descendencia. Y así fue, por ejemplo, como le pasó a las jirafas, que empezaron a nacer jirafitas con el cuello más largo de pura casualidad y les fue mejor porque conseguían más comida. Entonces, hoy en día las jirafas tienen cuello largo. Este, aquí hablan de superproducción de descendientes. Eso es cuando se reproduce, de hecho la Tierra, por ejemplo, tiene superproducción de descendientes humanos, que es cuando somos tantos, 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 que casi que es una invasión, ¿verdad? Eso es obviamente porque la naturaleza o el hábitat en el que están es muy positivo para ellos. Sin embargo, un hábitat cargado genera problemas porque entonces van a empezar la competencia por luz, por agua, por comida, por techo, etcétera, ¿verdad? La supervivencia diferencial es el hecho de que esos mejores organismos adaptados tengan descendencia y los otros tengan menos.
Y la herencia es el traspaso de esas mutaciones o características de generación en generación. Darwin pensaba que el cambio era progresivo, o sea, él está de acuerdo con el gradualismo. Sin embargo, pues, una mutación puede suceder mañana, ¿me entendés? Puede suceder que estás Ujú. en una explosión de una bomba atómica y quedaste infectado como Hulk, ¿verdad? Y probablemente si Hulk tuviera bebés, nacerían Hulkitos. Ok, aquí habla que ya habíamos visto un poquito esto arriba de la clasificación de los seres vivos en tres grandes dominios que son el Eubacteria, el Archaea o el Archaebacteria y el Eukarya. El Archaebacteria son las bacterias más antiguas y la Eubacteria son las bacterias y las algas azul verdosas. Y los Eukarya son pues todos los eucarióticos que incluyen plantas, animales, hongos y que me falta, hay protistas, ¿verdad? O sea que este monera es el que ya no existe. Este monera antes era las eubacterias y las arcaebacterias, pero hoy en día ya ese monera ya no se utiliza, que eso era la definición de Whittaker, y ahora lo que se utiliza son tres dominios, cuatro reinos que están en el Eukarya, y después se separa en filum, clases, orden, familia, género y especie. Entonces aquí nos empiezan a hablar de las plantas. Y los filums de las plantas se dividen en briofitas, filicinofitas, coniferositas y angiospermositas. Que de estas dos son muy fáciles de saber cuáles son, porque las angiospermofitas son todas las que tienen flores y las coniferofitas son todas las que tienen conos, como por ejemplo los cipreses, los pinos, esos son los conos, ¿verdad? Que le salen bellotas, por ejemplo. Este, las filicinofitas son muy parecidas como los helechos. Y las briofitas, que más adelante ponen ejemplos, son como decir como los musgos. Y todas esas plantas como que no tienen raíz, ¿verdad? Entonces, en esta parte creo que lo que vale la pena para estudiar más tarde, yo sé que estás en playita, pero luego, ¿verdad? Otro día, antes del examen, yo diría que hicieras esta tabla y pusieras briofitas, filicinofitas, coniferofitas y angiospermofitas e hicieras esta división: órganos vegetativos, tejido vascular, cambium, polen, óvulos, semillas y frutos, y que pausaras el video y copiaras esta primera parte y luego esta segunda parte. ¿Ok? Y de ahí ya empezás a ver cómo te la aprendes de memoria. Que hay cosas que aquí son difíciles de comprender, por ejemplo, qué es xilema y qué es floema. El xilema y floema son tejidos que básicamente, si yo los comparara con algo en los seres vivos, son como las venas que tienen las plantas. El xilema lleva todos como literalmente como una savia, que es como la sangre de las plantas, de las raíces hacia el resto de la planta, y el floema más bien lo trae de las hojas hacia abajo, digamos, como decir que unos para alimentación y otros para excreción, una cosa por el estilo, ¿verdad? Este, mm, el cambium es lo que hace que se genere, como decir, tallos leñosos y gruesos. Bueno, polen es como los espermatozoides, el polen, y las anteras son como esas puntitas, como esos pelitos que tienen el polen arriba, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué más, qué más? Luego la animalia. Ay, esta tabla a mí me parece súper importante. Y yo le agregaría, ¿sabes qué le agregaría yo? Aquí una columna más que dijera ejemplos. Porque pusieron los ejemplos de aquí abajo. Y es como un poco difícil de aprendérselos si no los pongo en la tabla. Entonces, ve, te voy a Ah, explicar ok. estos ejemplitos de aquí abajo. ¿Ves? Entonces yo te los voy a explicar. Ve, los poríferos son los que tienen como una forma rara y que tienen como huequitos. Por eso es poríferos. Los nidarios son como, por ejemplo, los erizos de mar, que son redondos. Esas son las cosas redondas, los nidarios. Las estrellas de mar también. Los platelmintos son como unos gusanos planos, como la solitaria, que habitan en los intestinos de uno si uno se come algo sucio. Los anélidos son de todos los gusanos que uno conoce, redondillos, lombrices, así.
moluscos, Ajá. como por ejemplo los que uno se encuentra en el mar, que salen de una concha, ¿verdad? O las ostras, esos son Un moluscos. pulpo no es un molusco. Un pulpo, yo creo que un pulpo no es un molusco, yo creo que un pulpo es un artrópodo, porque un pulpo creo que tiene 8 brazos y proviene de los arácnidos, creo que sí. Podríamos buscarlo, a ver. Sí, 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 porque están los crustáceos y los miriápodos. Ujú. Ah, Los ok. artrópodos son todos los insectos, ¿cómo es que se llama? Los frutos de mar, como los camarones y así, las arañas. Y los cordados son todos los que tenemos huesos, ¿verdad? Y sabes qué, creo que esta es suficiente información para un video, porque si no te voy a enredar toda, déjame ver qué sigue. Aquí después sigue, bueno, ok, no ha terminado, sí. Wow, es demasiada información. Vas a morir con este video. Los cordados, todos los que tenemos esqueleto, son los peces, los anfibios, como decir la rana, los reptiles, como la culebra, las aves y los mamíferos. Y aquí hay algo interesante. Los reptiles y las aves ponen huevos, pero los huevos de los reptiles son suaves y los huevos de las aves son duros. Ah, qué raro, ¿verdad? Ajá. Déjame ver, voy a pensar si te doy esto. Si fuera solo esto, sí. Sí, sí, sí. Y terminamos el Sí. 5. Y esto está aquí rarísimo, esto es rarísimo. O sea, es como que una nota interesante, ¿verdad? Un clado es un grupo de organismos que evolucionaron a partir de un ancestro común, o sea, radiación adaptativa o evolución divergente. ¿Ok? Los relojes moleculares son como una técnica que utilizan los científicos que lo que hacen es ir analizando el ADN de las mutaciones a lo largo de los periodos para ver, tratar de adivinar qué mutación vino de qué animal. Los cladogramas son como, voy a tratar de dibujar uno, son como digamos, como árboles de decisión que te van Ah, poniendo quién vino de sí, dónde. porque uno en la clase es como que, por ejemplo, uno pone, entonces, no sé si es esto, pero creo que es como que pone todos los que tienen, dice, bueno, voy a poner todos los que tienen puntitos de un lado y los que no tienen puntitos del otro, y así, Ajá. Y características entonces hasta que llegas a la uno. exacto, y es como una metodología como para tratar de clasificar las cosas, ¿verdad? Parsimonia significa como tranquilidad, orden, ¿verdad? Entonces, el principio de parsimonia es tratar de que lo que vos estás unificando tenga semejanzas que lo hagan como balanceado, ¿verdad? Que uno pueda decir, sí, de verdad vienen de allí. Los nodos son los lugares en donde ha cambiado la ramificación, ¿verdad? Y la reclasificación es que obviamente esto es una ciencia viva en realidad. Entonces puede ser que hayan clasificado algo en el pasado de cierta manera y ahora lo tengan que clasificar de otra manera. Entonces pues hay que cambiarlo, punto. No es que nada está escrito en piedra, ¿verdad? Y bueno, creo que con esto terminamos capítulo 4 y capítulo 5. That was very productive. Apenas esté listo, lo subo en internet para que ya lo puedas repasar más y más y más.